Televisión Legislativa presenta TVN Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Revisamos quién nos acompaña hoy. Angélica Porras, doctora en Derecho, doctora en Ciencias Políticas, docente universitaria y constitucionalista. Con ella hablamos sobre la reestructuración de la Asamblea Nacional. Saludamos ya a esta hora con la doctora Angélica Porras. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias por su invitación. Como ya lo escuchamos en el reportaje precedente, la Asamblea Nacional está próxima. Esto se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea para que se evidencie una reestructuración. El sustento jurídico que se aplique para esta nueva conformación de la Asamblea está en duda. Algunos dicen que es legal, otros que no es legal. ¿Cuáles son los escenarios que podrían evidenciarse? A ver, bueno, en primer lugar tenemos que considerar que no todos las autoridades o los dignatarios de la Asamblea son elegidos de la misma manera. Por lo tanto, dependerá de quiénes estamos hablando. Por ejemplo, en la cuestión del CAL, una cosa es sustituir al presidente y a los vicepresidentes, en este caso las vicepresidentas, y otra cosa es sustituir a los vocales. Son dos escenarios jurídicos distintos. El tema de los vocales, al representar a las bancadas y siendo dos de ellas ya no pertenecientes a la bancada de Alianza País, su sustitución sería posible, conforme a la ley y conforme a la Constitución. Vamos explicando entonces cómo procede el cambio de las dos vicepresidencias. Actualmente, la primera vicepresidenta es la asambleísta Viviana Bonilla, que hace pocos días ya anunció su desafiliación a Alianza País, y el asambleísta Carlos Berman de Manabí, que es aliado al movimiento oficialista. ¿Cómo deberían reemplazarse a ellos? Fíjese usted que en el caso de los vicepresidentes tenemos una dificultad, porque ellos son elegidos no en cuanto representantes de bancadas, según la Constitución, sino en cuanto representantes de de toda la Asamblea, es decir, pudo haber sido cualquier asambleísta. Entonces su designación, de cualquier movimiento, no necesariamente que de sea una del bancada oficialista. Así es, o de una bancada. Entonces su designación no está ligada a la bancada, sino simplemente a la elección que tuvieron. Ahora bien, ahí tenemos un problema además mayor, que es justamente que la propia Constitución y además la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que durarán 2 años en sus funciones. Y la ley y la Constitución no han establecido los escenarios por los cuales se pueden destituir o cesar, más que todos los procedimientos. Porque si bien es cierto, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se pueden destituir o cesar de la calidad de asambleístas, destituir de la calidad de dignatarios de la Asamblea y cesar en su calidad de asambleístas, el procedimiento para el caso solamente de la destitución como dignidades o de la cesación, el de la cesación por las prohibiciones está en la ley, pero el de la destitución no está. Esto no significa que el Parlamento no pueda hacerlo, que la Asamblea Nacional no pueda hacerlo. ¿Tiene esa potestad? Claro el que Pleno tiene. de la Asamblea, como el órgano máximo, sí, puede tomar esas decisiones, aunque no esté establecido, como usted ya lo ha dicho, en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Puede hacerlo porque hay un principio que es el principio de autonomía del Parlamento, y este es un principio que no es reciente, este es un principio desde el nacimiento de los parlamentos. ¿Qué significa esto? La autonomía parlamentaria significa, o la autoorganización parlamentaria significa que los parlamentos tienen la capacidad de autorregularse, de dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento, así como de tener autonomía económica. Entonces, desde ese punto de vista, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa ha establecido que es el CAL quien hace los reglamentos, pero también en caso de que no pueda hacerlo el CAL, está el Pleno. Entonces, lo que corresponde es establecer un reglamento o establecer una resolución, si viniera esto del Pleno, para poder viabilizar, ya se lo aprobó. Como ya se lo aprobó, para poder viabilizar el cambio de las autoridades. Sin embargo, en el caso de los vicepresidentes, la dificultad es que ellos no están atados
a las bancadas, como digo, y tendría que establecerse necesariamente una reglamentación, porque en el caso de los vocales, 2 al menos de ellas están ligadas a la bancada. Y ahora vamos analizando qué es lo que pasa. Entonces, el Consejo de Administración Legislativa, los 4 vocales son los que representan a las diferentes bancadas. Y ahí le pregunto, ayer se abrió un escenario en el que la asambleísta Soledad Buendía, que es la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, ex asambleísta del movimiento Alianza País, que ya se desafilió como todos lo conocemos, ella dice que aún pertenecen a la bancada de Alianza País, pese a que se desafiliaron, y ponía el ejemplo de la bancada de Integración Nacional, y ella decía, hay asambleístas de diferentes partidos, movimientos sociales, asambleístas independientes, que pertenecen a esa misma bancada. Incluso indicó algunos papeles en los que ella consta como subcoordinadora y Viviana Bonilla como coordinadora de la bancada. Bueno, me parece a mí que el argumento no es muy fuerte porque si usted se desafilia, renuncia a pertenecer a un movimiento o a un partido político, ¿cómo entonces pretende que los derechos que vienen conexos con esa pertenencia le sigan perteneciendo? Entonces, a mí me parece que ese es un argumento sinceramente débil. Ya no es parte del movimiento político, ya no es parte del partido político, entonces ya no puede ser representante de la bancada, porque acuérdese usted que la bancada tiene que ver justamente con la representación que tiene un partido político, porque en eso la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa le han apostado por la institucionalización de los partidos políticos. Entonces, por eso precisamente se habla de bancadas, que es justamente la fuerza que puede tener un partido político la que está representada en el CAL. Entonces, si yo ya no pertenezco a un partido político, ¿cómo pretendo representarle en el CAL? Porque esa es la lógica que establece la Constitución, el fortalecimiento de los partidos políticos a través de las bancadas. ¿Qué pasa entonces con la bancada de Integración Nacional, que está conformada por varios partidos y movimientos políticos? Eso lo establece la propia Constitución, ¿no? La Constitución dice que cuando no existe por sí solo un movimiento político o un partido político con la posibilidad de conformar una bancada, se pueden unir varios partidos políticos o varios movimientos para conformar una bancada. Ahí el procedimiento es el registro correspondiente, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener siempre en cuenta que no todo está previsto en la ley y no todo está previsto en la Constitución. Precisamente por eso, cuando se habla de las funciones que debe tener tanto el Pleno de la Asamblea Nacional como el propio CAL, se dejan la posibilidad de que se regulen las cuestiones que sean necesarias para el funcionamiento, porque lo que interesa aquí es el funcionamiento del legislativo. Entonces, si es necesario hacer un reglamento o si es necesario hacer una resolución, eso tienen que hacerlo ya sea el CAL o ya sea el Pleno. ¿Qué pasa entonces con los asambleístas de la denominada Revolución Ciudadana? Aún ellos no tienen conformado ni definido ya un partido ni un movimiento político. ¿No pertenecen entonces a ninguna bancada? ¿Cómo ellos pueden participar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, ellos en realidad estarían en una situación sui generis, ¿no? En realidad no pertenecen a una bancada, pero podrían pertenecer. Yo soy de la tesis... ¿Eso sería luego de conformar su movimiento, su partido? Claro. ¿O como asambleístas independientes pueden adherirse a una bancada como existen casos también en Por supuesto, podrían adherirse como independientes o podrían constituir su propia bancada, su propio movimiento. Ahora ahí habría porque tienen los números de porque legisladores. Tienen, claro, por supuesto, tienen de sobra el número de legisladores. A mí me parece que lo más conveniente para ellos es constituirse en una bancada, ¿no? Por sí mismos. Pero en este momento no constituyen todavía una bancada, pero no tienen un movimiento y tampoco se han adherido a otras bancadas donde pudieran ejercer eventualmente su participación en el CAL. ¿Qué pasaría entonces ahora con la conformación del CAL? ¿Debe ir necesariamente 2 serían de Alianza País por tener mayoría y el resto debería ir de las otras bancadas? ¿Sería uno un representante de Creo y otro de la bancada de Integración Nacional? ¿Así debería conformarse con esta reestructuración? Bueno, lo que dice la Constitución es que
los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de asambleísta que represente al menos el 10% de los miembros podrán conformar una bancada y los que no tienen podrán unirse con otras para conformarla. Entonces, si nosotros además revisamos la ley orgánica de la función legislativa, lo que plantea la ley orgánica es que el CAL esté conformado por representantes de distintas bancadas, o sea, de diferentes bancadas. Solamente cuando no haya suficientes bancadas es que se podría recurrir a ubicar a otros representantes de otras tiendas políticas que no constituyan en sí una bancada. Entonces, en principio, debería estar conformado por 4 bancadas diferentes. Ahora, la vez anterior, 2 de ellos fueron de Alianza País, pero acuérdese que uno de ellos tenía alianza aliado, claro que sí. Entonces, la idea es la máxima representación dentro del CAL. Entonces, me parece a mí que, de todas formas, dependerá muchísimo de cómo se presenten las candidaturas, ¿no? Si se presentan aliados, si se presentan solos. Pero, obviamente, 2 de ellos tienen que ser o deben ser sustituidos. Bien, muchísimas gracias a la doctora Angélica Porras, clarísima su explicación. Bienvenida, como siempre, a la Televisión Legislativa. Gracias.